Amigas y amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y sean bienvenidos. Ustedes seguramente han escuchado muchas veces cosas malas, palabras feas en contra de Petróleos Mexicanos, en contra de Pemex. Han escuchado desde Xochitl Gálvez, la ex candidata del PRIAN, hasta los expresidentes y mucha gente de la derecha que dice que Petróleos Mexicanos está llena de corrupción, que no vale la pena, que está endeudando mucho al país. En fin, un sinnúmero de cosas que estoy seguro han escuchado, sobre todo en estos tiempos, a través del internet, donde hay mucha información, mucho que ver, mucho que conocer. Pero hablemos de los excedentes petroleros. Los excedentes petroleros se refieren a la diferencia entre el precio presupuestado para la venta del petróleo y el precio real al que se vendió. Es decir, cada gobierno cada año hace un presupuesto de ingresos, una ley de ingresos, y dice proyecto que el petróleo se va a vender, en este caso, a $50, por decir algo. Pero finalmente hubo mejoras y se vendió más caro, que se vendió a $60. Es un supuesto, desde luego. Entonces hay un excedente petrolero de $10 por cada barril. Multiplicado por la cantidad de barriles, bueno, se saca el total de los excedentes petroleros. Estos excedentes petroleros los hemos tenido a través de los años. Siempre ha habido excedentes petroleros, por lo menos la información que tengo ahorita es a partir de Vicente Fox hasta el presidente López Obrador. Ha habido excedentes, sí ha habido excedentes, pero vamos a hablar un poco sobre ello. En la información que tenemos, la información que tengo en este momento, es información que he recopilado de fuentes como el INEGI, como la Auditoría Superior de la Federación, como Pemex, en fin, hay fuentes importantes de las cuales obtuve la información que les voy a proporcionar. En otros tiempos se dijeron muchas cosas antes de pasar a los números, como ustedes están viendo en este momento, que con el PAN fue Oceanográfica la que ganó mucho dinero. Esta portada de proceso les tocaba de Calderón a Pemex, de los malos manejos que se hicieron de Petróleos Mexicanos. Hubo 3 presidentes, 6 directores y solamente un líder sindical que entre ellos en 17 años mataron a Pemex. Estas son portadas de periódicos que salieron ya anteriormente. Contralínea, Calderón ordenó la destrucción de pruebas de la corrupción de Vicente Fox. En fin, de esto hay bastante información, hay mucho de eso. Pemex le dio 420 mil millones de dólares a Fox y a Felipe Calderón. ¿Dónde están? Nota publicada por, sin embargo, al aire, este es de Oceanografía, que donde dice cuánto se ganó y cuánto perdió Oceanografía en 2012 hasta el 2000, hasta el 2012. Es información que tenemos, de eso vamos a platicar. Y créanme que está pues, bastante interesante toda esa información. Vamos a ver. Con Vicente Fox, quien fue presidente del año 2000 al 2006, hubo ingresos totales en Pemex por las ventas de petróleo, desde luego, por 347.795 millones de dólares. Esto fue durante sus 6 años de gobierno. El promedio diario, ya promediados, quiere decir que ingresaron 158.8 millones de dólares por la venta de petróleo. Los excedentes petroleros, que como ya les dije, la diferencia entre el precio presupuestado y el precio real del barril fueron de 641 mil millones de pesos. A dólares de aquellos tiempos fueron 61 mil millones de dólares. ¿En qué se usaron esos ingresos? Desafortunadamente para nosotros los mexicanos, que hoy vivimos las consecuencias del mal manejo de otros tiempos, los ingresos entraron porque hubo un aumento de precios en el petróleo y con ello hubo un excedente. Y desde luego hay que mencionar aquí que sobreexplotaron Cantarell, que es la gallina de los huevos de oro, que es la que nos dijo fue Enrique Peña Nieto que ya se había secado. Por otra parte, una gran cantidad de este dinero se destinó al gasto corriente. El gasto corriente es cosas que se gastan todos los días. Por decir, en un municipio que es darle mantenimiento al alumbrado público, a mantener limpias las calles, al pago de nóminas, es una cosa muy importante. Bueno, el 71.8% se dedicó, con Vicente Fox, al gasto corriente, en lugar de hacer una inversión productiva. Es decir, escondido entre gasto corriente, seguramente,
se fue para las cuentas en Andorra, se fue para los paraísos fiscales y aumentó desde luego la burocracia. Así estuvo. Desafortunadamente así estuvo con Vicente Fox. Esos excedentes petroleros que eran bastante importantes, 61,000 millones de dólares a gasto corriente, en lugar de hacer una inversión productiva. Hubo críticas muy fuertes y se señaló que los excedentes se dilapidaron en burocracia y en gasto no prioritario, que hubiera ayudado mucho al crecimiento económico y a reducir la pobreza. Escándalos fuertes, y esto lo recuerdan seguramente muchos de ustedes, como el arrendamiento de buques cisterna a los hijastros de Martita Sahagún, a costos elevadísimos, carísimos. Se le pagaban $400,000 diarios. Esto, desde luego, está hablando de un mal uso de los recursos públicos que se generaron a partir de los remanentes, a partir de los ingresos petroleros. Con Felipe Calderón, este sí que de verdad fue el momento más importante económicamente. Felipe Calderón obtuvo ingresos por venta de petróleo de 545,496 millones de dólares. Es decir, más de medio billón de dólares, que fue de los más altos de todos los tiempos, con un promedio diario de 249,1 millones de dólares diariamente. Equivalente, el aproximado en pesos, en aquellos tiempos, 6,82 billones de pesos. Una enormísima cantidad. Los excedentes petroleros, que fueron 731,000 millones de pesos, ¿qué cree que se hicieron con ellos? A gasto corriente, en el cual escondían desde luego el abultamiento de la burocracia y lo que tiene que verse con el véngase para acá. Lo que tiene que ver, ahora sí que con el robo en despoblado. El precio promedio de barril con Felipe Calderón fue de 92.56 dólares por cada barril. Y tuvo picos altísimos, pero altísimos en su momento. Entre el 2011 y el 2012 llegó a venderse el barril de crudo a $130. Ya los quisiéramos, de verdad, ya los quisiéramos en estos tiempos. $130 por cada barril. Entre 2007 y 2010 el precio real fue de 69.20 y se superó el presupuestado, que era de $55.20 por barril. Ahí hubo un excedente por cada uno de los barriles de alrededor de $14, cuando estaba en el promedio, pero como les digo, tuvo picos de hasta $130 por cada barril. Entre esta ganancia que obtuvo Felipe Calderón y la que obtuvo también Vicente Fox, sumaron muchos millones de pesos que se fueron a gasto corriente. Los altos precios del petróleo con Felipe Calderón generaron ingresos récord, pero una gran parte se destinó, como le dije, al gasto corriente y de todos los excedentes que también obtuvo Vicente Fox Quesada. Calderón comenzó a desmantelar los subsidios a pesar de tener excedentes petroleros buenísimos. Le quitó los subsidios a la gasolina y fue quien implementó los gasolinazos. Esto dijo que era para alinear los precios de la gasolina con los precios internacionales, y de esa manera hubo incrementos de más del 30% en el costo de los combustibles. Se dijo que con esos ingresos Calderón pudo haber pagado la deuda de Pemex, que en esos tiempos ya era de 58.6 miles de millones de dólares. Y si lo hubiera pagado, todavía le hubieran quedado 300,000 millones de dólares. Es decir, pudo hacerlo, pero no quiso hacerlo. Con Enrique Peña Nieto no le fue tan bien, pero sin embargo también tuvo excedentes. Enrique Peña Nieto, presidente de la República de 2012 a 2018, tuvo ingresos totales por la venta de petróleo de 331,997 millones de dólares. Y su promedio diario fue de 151.6 millones de dólares diariamente. Un equivalente aproximado en pesos, el tipo de cambio en aquellos tiempos con Peña Nieto fue de 16.5 pesos por dólar. Es decir, 5.48 billones de pesos mexicanos. Se estima que a él le tocaron unos excedentes de 85,000 millones de pesos.
Pero como la economía estaba tan mal manejada, no pudo hacer nada con ellos. Simplemente los aplicó donde pudo o donde quiso. Pero aquí la deuda que pasó a 103.8 miles de millones de dólares. Este dato es importante porque en el siguiente video quiero platicarles sobre cómo ha ido o cómo ha sido la deuda de petróleos mexicanos a través de los presidentes a partir de Vicente Fox hasta el presidente López Obrador. Bueno, Enrique Peña Nieto recibió una deuda de Pemex de 58.6 miles de millones de dólares, dejándola a él a 103.8 millones de dólares. Una diferencia enorme, muy grande. Hubo escándalos como el de Odebrecht, donde se hablaba de 1.4 miles de millones de dólares en contratos irregulares. También se habló en esos tiempos de la estafa maestra. Todas estas situaciones sugieren y hablan de que hubo una corrupción enorme. Con el presidente López Obrador del 2018 a 2024, tuvo ingresos totales por 289 mil millones de dólares en todo el sexenio. Esto según las estimaciones basadas en datos de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Hacienda en el año 2024. Su promedio diario fue de 132 millones de dólares de ventas de petróleo. Los excedentes petroleros que hubo tuvieron variaciones, esto debido a la volatilidad de los precios de los mercados internacionales, según lo que dijo la Secretaría de Hacienda, y es fácil de darse cuenta que así fue. En el año 2020, la economía y el mercado mundial estuvieron totalmente azotados por la pandemia, donde inclusive el petróleo tenía un precio negativo. Y finalmente la producción petrolera fue de 4.380 millones de barriles. En 2024, Pemex reportó una producción de 1.87 millones de barriles diarios, pero la exportación cayó en 900.000 barriles diarios. Es decir, se producían 1.87 millones de barriles diarios, pero solamente se exportaban 900.000 barriles diarios, que es lo que genera una gran parte de los ingresos petroleros del exterior hacia nuestro país. La gasolina pues se vendió en un promedio de $70 por barril, en un rango que fue desde los 40 en el 2020 hasta los $90 en el 2022. Pero en el 2020 hubo un colapso, lo que ya les mencionaba, el colapso del mercado mundial, donde el crudo llegó a tener precios negativos, es decir, el barril no costaba $10, no costaba $1, llegó a costar hasta menos $3. Había un conflicto grande con el petróleo, con el crudo, porque aparte se producía y no había dónde almacenarlo y se juntaba porque no había consumo. El mundo estaba paralizado. Fue uno de los grandes problemas que se tuvo durante el sexenio del presidente López Obrador, la pandemia, que trajo problemas no a México, sino al mundo entero. Tuvo picos en la venta del petróleo, que fue el más alto, de $90, cuando Rusia decidió invadir a Ucrania y se rompieron las cadenas de suministro y se rompieron muchas líneas en el comercio mundial. Pero ¿qué pasó con los excedentes? Que también hubo, como les digo, hubo excedentes. El gobierno lo que hizo, destinó esos excedentes petroleros a subsidiar las gasolinas, que ustedes recordarán se subió el precio en muchas partes, lo comparábamos con Europa, países como Francia, como España, como Estados Unidos. Aquí en México, a través de los subsidios ganados por los excedentes petroleros, se estuvo manteniendo el precio a un buen precio, digamos, el precio de la gasolina. Se gastaron en eso 400.000 millones de pesos en esos subsidios, pero beneficiaron a toda la población. Los excedentes también se usaron en financiar programas, una parte, los programas como la pensión para adultos mayores y los jóvenes construyendo el futuro, es decir, en los programas del bienestar. Tuvo uso, se usaron en el bien de toda la población. No así con Felipe Calderón, no así con Vicente Fox, donde los excedentes se fueron al gasto corriente, que ya lo he dicho como 3 veces, aumentar la burocracia y quién sabe para dónde más. Los paraísos fiscales. Y la deuda es un dato importante, un dato muy interesante. La deuda de Pemex
se logró disminuir durante el gobierno del presidente López Obrador. Eso es un tema que ellos, desde la oposición, no lo quieren ver, no lo quieren reconocer. Concluyendo, con Felipe Calderón, que fue quien lideró los ingresos, entraron 545.496 millones de dólares. Su sexenio fue el que tuvo más ingresos debido a los precios récord, que les digo hasta $130 por cada barril. Fox tuvo el pico de producción. Con Fox se produjeron 7.161.3 millones de barriles. Y sus precios no fueron los mejores, pero su producción fue muy alta y generó bastantes excedentes petroleros que se fueron quién sabe para dónde. Con Peña Nieto hubo una afectación por la caída de los precios, pero ¿qué hizo él? Cuando cayeron los precios simplemente fue cuando implementó un aumento en el impuesto, el IEPS, que fue cuando nos dejó caer los incrementos durísimos en la gasolina. AMLO, quien tuvo los ingresos más bajos, que fueron 289.000 millones de dólares, hizo mucho de lo que otros no hicieron, con todo lo que tuvieron la oportunidad de manejar, todo lo que recibieron. Esa es la situación.